Cuando mi primer amor le confesó sus sentimientos a la nueva estudiante transferida, todos pensaron que Ava se iba a desmoronar. Lo que nadie esperaba era que Ava estuviera en la cama del compañero de cuarto de él, con algo de líquido ya mojando las sábanas. Isen iba a declararse a esa chica tan guapa que había llegado nueva. Les había pedido a todos que no me dijeran nada, pero algunos chismosos no pudieron aguantarse y ya me habían soltado la noticia. Todos sabían que yo estaba loca por Isen y que soñaba con casarme con él algún día. Esta vez, Isen parecía estar perdidamente enamorado de esa chica. La gente pensaba que yo iba a montar un numerito, llorar a moco tendido y armar un buen lío. A todos les encanta ver este tipo de dramas entre hombres y mujeres. Estaban esperando que me descontrolara y saliera corriendo a armar jaleo. Pero qué va, incluso después de que Isen se declarara con éxito, yo aún no había dado señales de vida. La multitud de curiosos, que estaban en 3 filas, empezaron a aburrirse. Isen se sentía triste, pero también muy feliz. Abrazó a su nueva novia y sacó su teléfono. No había ni llamadas ni mensajes, Isen frunció un poco el ceño. Luego se dirigió a la multitud y dijo: «Esta noche invito yo, están todos invitados». Los espectadores aplaudieron. Yo había estado escondida detrás de unos árboles todo el tiempo y solo entonces me atreví a salir. Alguien con buena vista me vio y gritó de inmediato: «Es Mia, Mia está aquí». Lo sabía. No hay forma de que Mia se quedara quieta. Isen levantó la vista justo cuando me vio. Las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. Ignoré a todos los que esperaban ver algo de drama y fui directa hacia Isen, Mia. Isen abrazó más fuerte a su nueva novia. Me miró y me dijo con frialdad: «No puedes forzar los sentimientos. Nos conocemos desde hace más de 10 años. No quiero decir nada demasiado duro y dañar nuestra vieja amistad. A partir de ahora seguiré trabajando. Me confundí contigo, Mia, tratándote como una hermana. Si necesitas algo, aún puedes contar conmigo». Luego bajó la voz y dijo: «Con tanta gente mirando, no hagas una escena. Vete a casa, Isen». Lo interrumpí y di un paso hacia adelante lentamente. Él frunció el ceño otra vez. «Mia, compórtate». Sonreí y le entregué la pulsera que acababa de quitarme de la muñeca. «Vine a devolverte esto». Al ver la pulsera, la cara de Isen se puso seria de repente. «Mia, ¿qué estás haciendo? Mia, ¿qué juego estás jugando? Toma la pulsera de vuelta. No te molestaré más después de esto». Isen me miró fijamente, su voz volviéndose más fría. «No me importa este poco de dinero. Si no lo quieres, tíralo». En cuanto terminó de hablar, me di la vuelta y tiré la pulsera en un basurero cercano. «También puedes tirar todas las otras cosas que te di antes». Con eso, me fui sin mirarlo de nuevo. Cuando llegué a la orilla del río, llovía a cántaros. De pie bajo la lluvia con un paraguas, pensé en los sueños que había tenido en los últimos días. En el sueño, por la confesión de Isen a Lily, lloré y armé un escándalo para obligarlo a romper con ella. Salté al río esa noche, pero ¿cuál fue el resultado? Casi me mato. Isen se quedó en el hospital solo 5 minutos antes de irse. Con determinación, la familia Brown, que me había acogido, pensó que los estaba haciendo quedar mal al intentar suicidarme. Y por la actitud de Isen, sintieron que ya no tenía utilidad para ellos. Me obligaron a dejar la escuela y me enviaron de vuelta con mis padres biológicos, que estaban metidos en todo tipo de vicios. Al final, mi vida se desmoronó y morí miserablemente en un país extranjero. Después de que morí, la persona que recogió mis restos incompletos resultó ser aquel a quien siempre temí y mantuve a distancia. Y Isen, recién casado y radiante, nunca apareció. Estos días, los eventos de mis sueños comenzaron a hacerse realidad, uno por uno. En ese momento me sentí muy triste. Me sentí como si no fuera por esos sueños, ya estaría llamando como loca a Isen ahora. Entonces habría amenazado con matarme y saltado al río. Estoy súper agradecida por este sueño. Me hizo sentir como si hubiera renacido. Puedo cambiar mi destino trágico poco a poco. A la tercera vez que marqué ese número, por fin contestaron. Agarré el teléfono con fuerza y lo acerqué suavemente a mi oído. El nombre Daniel Black me daba vueltas en la cabeza varias veces antes de finalmente decirlo. Lentamente la fuerte lluvia cortaba todo el ruido del mundo. Solo la voz de Daniel, un poco perezosa, sonaba profunda. «Mia, Daniel, está lloviendo a cántaros. Estoy en la orilla del río y no puedo regresar. Puedes venir a buscarme». La otra línea del teléfono se quedó en silencio unos segundos. Apreté el mango del paraguas, nerviosa, con la mano sudada. En el sueño, cuando Daniel estaba recogiendo mis restos, parecía llorar.
Sus lágrimas caían una a una sobre mi carne y huesos en descomposición. Incluso en el sueño podía sentir esa sensación ardiente. Después llevó un pequeño frasco con mis cenizas toda la vida, y él estuvo solo toda su vida. No pude evitar las lágrimas y contuve un sollozo. ¿Por qué estás llorando? La voz de Daniel surgió de repente. Aún era ese tono indiferente e incluso con un toque de impaciencia. No dije que no iría. Entonces cuando llegarás, espera, estaré allí en 20 minutos. Ok, te esperaré, Daniel. No dijo nada más y la llamada terminó. 15 minutos después, le di mi paraguas a una madre y un niño que buscaban refugio de la lluvia. Así que cuando Daniel llegó, yo ya estaba empapada de pies a cabeza. Cuando salió del coche, sus labios estaban apretados, su rostro tan frío como si contuviera escarcha y nieve. Me aparté el flequillo mojado y lo miré con una sonrisa brillante. Daniel, en serio eres puntual. Mía, bien podrías morir de estupidez. Agarró mi brazo fríamente y me empujó dentro del coche. Luego me lanzó una manta suave. Sécate, no vayas a ensuciar mi coche. Me miró por el retrovisor y luego dio la vuelta al coche con habilidad. Me envolví en la manta como me dijo. No pude evitar mirarlo mientras conducía. Cuando estaba serio, parecía que no sabía manejar. Se veía muy frío y distante. Muchas chicas en la escuela lo querían, pero ninguna se atrevía a decírselo. Era el compañero de cuarto de Ethan. Solía ir al cuarto de Ethan, y cada vez que iba, Daniel me caía mal. Incluso ahora, aunque vino a buscarme, seguía siendo frío. Cuando me empujó al coche, usó más fuerza de la necesaria. Mi muñeca aún me dolía, con un anillo de marcas rojas. Es difícil creer que me haya gustado en secreto todo este tiempo. Bajé las pestañas lentamente. Todo lo que soñé se hizo realidad, pero ahora, por mis cambios, muchas cosas también cambiaron. Seguiré gustándole a Daniel, y si no le gustó nada, no le estaré causando problemas al hacer esto. De vuelta al dormitorio, Daniel de repente giró la cabeza y me miró. Mi corazón dio un vuelco y respondí sin pensar, sí, de vuelta a tu dormitorio. Daniel apretó el volante y bufó, Ethan no volverá esta noche, lo sé. Agarré el borde de la manta, torciéndola cada vez más fuerte, no estoy buscándolo a él. El coche frenó de golpe y se detuvo al costado de la carretera. Mientras el coche avanzaba por las calles vacías, el silencio entre Daniel y yo se volvía casi insoportable, roto solo por el sonido rítmico de la lluvia fuerte golpeando el techo del auto. Las luces de los postes pasaban rápido por la ventana, proyectando sombras que iban y venían. Sonidos amargos que intentaba reprimir. Miré de reojo a Daniel, quien seguía concentrado en la carretera, su rostro rígido, pero sus ojos, siempre tan fríos, mostraban un brillo que no podía entender. Quise hablar, romper el silencio, pero ese sueño tan perturbador aún me quemaba la mente y no me dejaba decir nada. Aún veía a Eisen con esa sonrisa de superioridad cuando le devolví la pulsera. ¿Cómo se atrevía a decir que siempre me vería como una hermana? ¿Cómo se atrevía a soltarlo así delante de ti? ¿Cómo podías hacer eso alineándote conmigo? ¿Cómo podías agarrar esa conmoción? ¿Cómo podías hacerla más difícil? ¿Cómo podías hacerme eso a mí, y todo para impresionar a una chica que apenas conocía? La ira me iba subiendo, sentía mi corazón latir con resentimiento, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía liberado, como si por fin hubiera despertado de un sueño ridículo e ilusorio. Daniel interrumpió mis pensamientos al frenar el coche de golpe. Miré a mi alrededor, confundida, había parado frente al antiguo parque de la ciudad, donde habíamos pasado tantas tardes despreocupadas antes de que Isen y esa nueva chica entraran en mi vida y la pusieran patas arriba. Daniel apagó el motor y me miró de una forma que nunca había visto antes, una mirada intensa entre desprecio y preocupación, y eso me dejó sin palabras. ¿Por qué sigues sometiéndote a esto? ¿Por qué sigues humillándote por alguien como Isen, alguien a quien ni siquiera le importa lo suficiente como para mirar atrás? Tragué saliva. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que yo misma intentaba negar. Miré mis manos, aún temblorosas, tratando de encontrar una respuesta que no sonara patética. Pensaba que él era el único que realmente me entendía, ¿sabes? Que era la persona con quien podría construir algo. Mi voz salió más débil de lo que quería, casi un susurro. Pero supongo que solo fui una tonta todo este tiempo. Daniel se rió, pero sin humor, y sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que escuchaba. Quizás ya es hora de que dejes de vivir para agradar a los demás, Mía. Hizo una pausa, mirándome fijamente, y siguió hablando. Tienes toda una vida por delante y lo único que has hecho es tratar de ser lo suficientemente buena para alguien que nunca te valoró.
¿Es eso lo que quieres para el resto de tu vida? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Nunca había pensado que durante todos estos años, lo único que hice fue tratar de convertirme en la persona que Eisen quería. Por un momento no pude responder, me quedé allí, atrapada en la mirada de Daniel, sintiendo como mi orgullo se desmoronaba con esa verdad dolorosa. No sabes cuánto lo intenté, murmuré, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos, pero me aguanté el llanto. Pensaba que lo conocía, que teníamos algo real, algo real. Daniel volvió a reír, esta vez con una ironía que casi dolía. Mía, pasaste años persiguiendo a alguien que solo te usaba para inflar su propio ego. Quizás ya sea hora de que te liberes de esa idea. Deja a Eisen en el pasado y sigue adelante. Por un momento el peso de lo que decía me golpeó con fuerza, y finalmente, de alguna manera, me di cuenta de que estaba enojada conmigo misma. Enojada por haberme dejado manipular, por haber confiado tan ciegamente en alguien que solo me trataba como una segunda opción, como un juguete con el que jugaba y desechaba cuando se cansaba. Sentí que las lágrimas escapaban, pero esta vez no intenté ocultarlas. Me permití sentir todo el dolor y la ira que había reprimido durante todos estos años. Quiero cambiar, susurré, finalmente mirando a Daniel. Quiero ser alguien que no necesita a nadie más para sentirse completa. Quiero seguir adelante y dejar a Eisen atrás de verdad. Daniel sonrió, pero todavía había cierto escepticismo en sus ojos. Eisen no. Se inclinó más cerca, poniendo una mano firme y reconfortante en mi hombro. Entonces empieza ahora, dijo suavemente pero con firmeza, demuéstratelo a ti misma, olvida a Eisen, él es pasado. Deja de comerte la cabeza por lo que piensa. Tienes que ser fiel a ti misma antes que a cualquier otra cosa. Esas palabras, dichas por alguien que siempre había estado en segundo plano en mi vida, tenían un peso increíble. Era como si Daniel siempre hubiera visto algo en mí que yo nunca fui capaz de ver. Y en ese momento supe que necesitaba seguir adelante. Tal vez, de alguna manera, Daniel había estado esperando todo este tiempo para que yo tomara esta decisión. O tal vez él simplemente sabía, de una forma que nadie más sabía, cuánto necesitaba liberarme. Sin decir nada más, Daniel encendió el coche de nuevo y manejamos en silencio hasta mi apartamento. Cuando se detuvo frente al edificio, me giré hacia él, sintiendo un peso nuevo, pero al mismo tiempo, una ligereza que nunca había experimentado. Gracias, gracias Daniel por todo, mi voz salió temblorosa pero decidida. Él solo asintió y vi un destello de orgullo en sus ojos antes de que volviera a mirar el volante. Había algo más allí, una tensión que no lograba identificar, pero en ese momento era suficiente saber que él estaba a mi lado. Mientras salía del coche y caminaba hacia la entrada, sentí la mirada de Daniel sobre mí por última vez. Y por primera vez no sentí el impulso de correr de vuelta hacia él, hacia ningún hombre. Sentí de una manera inconfundible que tal vez esta era la primera noche del resto de mi vida, una vida en la que finalmente sería libre de ser quien realmente soy, sin necesitar la aprobación de nadie. Cerré la puerta de mi apartamento, me apoyé en ella y solté un largo suspiro. Miré a mi alrededor, hacia el espacio vacío que alguna vez imaginé compartir con Ethan, y me di cuenta de que ese futuro ya no existía. Había un nuevo mundo para explorar, y esta vez, con el corazón y la mente completamente enfocados en mí misma. Esta era mi vida. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, y con Osinisen o cualquier otra persona, sabía que no iba a dejar que nadie me pusiera en el papel de espectadora de mi propia vida. Esa noche me acosté con la mente aún acelerada, las palabras de Daniel resonando en mis pensamientos. No importaba cuánto intentara ignorarlas, cada frase parecía pesar más que la anterior. Me envolví en las sábanas y respiré profundo, dejando que la oscuridad del cuarto me envolviera y me llevara al sueño. El silencio se apoderó de todo, y poco a poco sentí que mi cuerpo cedía y me sentí deslizándome hacia mis sueños. De repente, me encontré en un lugar que me resultaba familiar y misterioso a la vez. No había paredes, ni puertas, ni ventanas. Solo una vasta extensión de calma y neblina, donde todo a mi alrededor era suave y acogedor. Caminando hacia mí, vi una figura imprecisa que transmitía una sensación de consuelo. Su presencia era casi tangible y sin necesidad de palabras, entendí que estaba allí para decirme algo que yo aún no comprendía. Empezó a hablar y aunque no podía ver su rostro claramente, no podía escuchar nada. Su voz era cálida y serena, resonando directamente en mi alma. Mía comenzó, finalmente encontraste paz, no porque alguien haya llenado un vacío dentro de ti, sino porque alguien que realmente te ama te llevó de regreso a casa y estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas.
Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Era cierto, no había sido solo la seguridad del trayecto a casa, sino la conversación, la mirada atenta de Daniel, la forma en que me sostuvo en el momento en que más perdida estaba. No intentó resolver mis problemas, simplemente estuvo a mi lado y me hizo ver lo que yo misma tenía dificultad en aceptar. Era más que amistad, era algo que hasta ese momento no me había permitido reconocer. Y sabes, Mía, continuó la voz, amar de verdad no es llenar el vacío de otro. Amar de verdad es entender, apoyar y también retar a la persona a ser más de lo que ella piensa que puede ser. Eso es lo que ha hecho Daniel, y quizás no te diste cuenta, pero él siempre estuvo ahí, esperando a que te dieras cuenta de su presencia. Sentí una calidez creciendo dentro de mí, y algo que nunca había pensado comenzó a tener sentido. Todo el apoyo silencioso, las charlas, incluso los momentos fríos, eran la manera de Daniel de cuidarme, de enseñarme a ver más allá de Eisen y a verme a mí misma de una forma más completa. Era como si él supiera que necesitaba hacer este viaje, que necesitaba el dolor, pero que él siempre estaría ahí, listo para sostenerme cuando por fin estuviera lista para aceptar un amor verdadero. La figura me sonrió suavemente y se desvaneció en la niebla, dejándome con una claridad que nunca había sentido. Y en ese momento supe que tenía que despertar. Abrí los ojos lentamente y miré alrededor, el mundo real volviendo poco a poco a enfocarse. Me desperté con la sensación de que debía hacer algo ya mismo, sin perder un segundo. Aún era de madrugada, pero me levanté con una determinación inquebrantable. Agarré mi abrigo, salí de casa y caminé hacia el apartamento de Daniel. Necesitaba verlo, necesitaba hablar con él. Cada paso que daba me hacía sentir más segura, más decidida. Cuando finalmente llegué a la puerta de su edificio, respiré profundo, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Subí las escaleras lentamente, pero con una urgencia que no podía contener. Frente a la puerta de Daniel, toqué suavemente y esperé. Daniel abrió la puerta con una expresión de sorpresa. Claramente no esperaba verme ahí, mucho menos a esa hora. Sus ojos se fijaron en los míos y por un segundo pareció dudar, tratando de entender qué hacía yo ahí. Daniel, susurré, mirándolo con una intensidad que nunca antes había sentido. No necesitaba decir más. Él también parecía entender. Nos acercamos lentamente y antes de que surgiera cualquier duda, lo besé. Sentí como su cuerpo se relajaba mientras me correspondía, envolviéndome en sus brazos con una suavidad y una firmeza que me hicieron sentir segura, completa. Ese era el lugar en el que debía estar y nada podría hacerme dudar de eso. En los días que siguieron, empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Nuestras conversaciones, antes tan llenas de tensión, se transformaron en algo más ligero e íntimo, como si finalmente hubiéramos encontrado la pieza que faltaba para entendernos. Paseos por el parque, noches viendo películas y momentos en los que simplemente hablábamos de la vida y nuestros sueños. Cada segundo a su lado me mostraba un mundo que nunca había conocido. No era un amor idealizado, era un amor real, con sus imperfecciones, pero al mismo tiempo tan genuino e intenso que sentía que podía confiar en él para siempre. Con el tiempo, Daniel y yo nos enamoramos profundamente. Me mostró lo que significaba ser amada de verdad, sin necesidad de juegos ni inseguridades. Me enseñó a confiar, a abrirme y a compartir mis vulnerabilidades sin miedo. Cada día a su lado era un redescubrimiento, una experiencia de amor que nunca pensé que fuera posible. Él no intentaba cambiarme, solo me animaba a ser yo misma, y finalmente estaba aprendiendo lo que significaba amar y ser amada de forma plena. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, mientras caminábamos juntos por el parque, vimos a Eisen a lo lejos. Estaba solo con una expresión de confusión y tal vez arrepentimiento. Al vernos, sus ojos se iluminaron con sorpresa y al mismo tiempo un toque de tristeza. Se acercó y por un momento me quedé en silencio, esperando a ver qué diría. Mía comenzó con la voz vacilante, he estado pensando. Cometí muchos errores y quería saber si todavía podría tener una oportunidad contigo. Al mirarlo, sentí una mezcla de nostalgia y lástima. Había esperado tanto tiempo por esas palabras, pero ahora sonaban vacías. Eisen ya no formaba parte de mi mundo, era un capítulo cerrado, y estaba segura de que nunca lo necesitaría para sentirme completa. Respiré hondo y tomé la mano de Daniel, mirando firmemente a los ojos de Eisen. Gracias, Eisen, dije con calma, pero ahora tengo exactamente a quien siempre debí tener. Y eso es todo lo que necesito. Eisen me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Quizás finalmente entendió cuánto me había perdido, tal vez supo que era demasiado tarde.
Bajó la mirada y asintió, haciendo un último gesto antes de darse la vuelta y alejarse. Al verlo partir no sentí dolor, solo una paz tranquila, sabiendo que ahora estaba exactamente donde debía estar. Cuando volví la mirada hacia Daniel, él sonrió, apretando mi mano con una ternura que solo él podía ofrecer. Caminamos juntos, sin prisa, mientras el sol comenzaba a ponerse en el cielo. En ese momento, supe que finalmente había encontrado la felicidad que siempre había buscado.